Buenas tardes, queridos hermanos. Un feliz sábado para todos y un feliz año. Estamos en el primer sábado del año 2025. Cuando uno mira hacia atrás, parece que fue ayer, ¿cierto? Los días pasan tan rápido que nos sorprendemos. Y agradezco al Señor por la oportunidad de estar en este lugar y poder llevar la palabra del Señor, no solo a los que están presentes, sino a los que a través de las redes sociales se conectan para compartir este momento de adoración, de alabanza y sobre todas las cosas del estudio de la palabra del Señor. Así que quiero invitarte ahí donde estás y cierra tus ojos para que juntos oremos y pidamos la presencia de nuestro Dios. Dios eterno y amante Padre, gracias por tu amor, tu bondad y tu fiel cuidado. Gracias, Señor, porque nos has traído a la casa de oración para que juntos podamos estudiar tu palabra. Si en nuestro medio hay alguna persona que está preocupada, atribulada, afligida, si alguno ha venido con una necesidad especial, permite que tu palabra aliente su corazón, llene su espíritu y le permita contemplar tu gloria. Guárdanos, Señor, en tu amor. En Jesús lo pedimos. Amén. Hay una historia que estuve buscando su origen y parece que es un cuento que alguien inventó, pero voy a contársela de todas maneras, muy cortita. Se cuenta que cierto hombre llegó a una ciudad y fue a un lugar donde había la construcción de una catedral. Así que se dirigió a unos obreros que estaban trabajando y le preguntó al primero: amigo, ¿qué haces? Y él le dijo: bueno, estoy aquí colocando ladrillos, he hecho la mezcla, pongo el ladrillo y así acumulo ladrillos sobre ladrillos. No conforme con la respuesta, se fue a donde estaba el siguiente obrero y le pregunta: amigo, ¿qué estás haciendo? Y le dijo: bueno, realmente estoy construyendo una pared. Procedió al siguiente obrero, quien estaba también haciendo el trabajo, y le pregunta: amigo, ¿qué estás haciendo? Y este le dice: bueno, aquí, y se puso así con bastante orgullo, yo aquí estoy construyendo una gran catedral. La pregunta es: ¿está la iglesia de Dios en construcción? ¿Está la iglesia metropolitana de Atlanta en construcción? Y no estoy hablando de las paredes, porque ya el templo está muy bonito y creo que todos están disfrutando de la comunidad de este espacio, este recinto de adoración. Estoy hablando de la iglesia, el pueblo de Dios. ¿Está en construcción? ¿Cuál es la visión que tienes tú sobre la construcción de la iglesia de Dios? ¿Dice la Biblia que la iglesia se está construyendo? Así que la pregunta que debíamos hacernos es: si la iglesia está en construcción, porque la Biblia lo dice, ¿cómo realmente se edifica la iglesia y cuál es el plan y la estrategia de Dios para la edificación y construcción de la iglesia? Y el apóstol Pablo, en el libro de Efesios capítulo 4, en solo 4 versículos, presenta o expone de una manera tan interesante cómo se edifica y se construye la iglesia de Dios. Y yo quiero que juntos abramos la Biblia, vaya a su Biblia, y vamos al libro de Efesios capítulo 4, libro de Efesios capítulo 4. Y vamos a leer de la Sagrada Escritura lo que ahí nos presenta el apóstol Pablo. Cuando nosotros leemos el libro de Efesios, encontramos que en el versículo 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué se le dio a la iglesia? ¿Se le dio qué? La gracia. ¿Conforme a qué? A la medida del don de Cristo Jesús. Así que la iglesia de Dios recibe su gracia. Y esa gracia se da por medio del don de ¿quién? De Cristo Jesús. Pero ¿para qué recibe la iglesia? Los siguientes versículos
a partir del versículo 11 en adelante, 12, 13 hasta el 16, el apóstol hace una exposición y presenta un paralelismo sobre la iglesia como un cuerpo. Pero también, aunque habla de cabeza, de miembros, de coyuntura y de crecimiento, también la iglesia habla sobre edificación o edificar. Así que nosotros estamos viendo que la Biblia presenta que la iglesia de Dios está en construcción o está en constante edificación. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se opera? ¿Y qué tengo que ver yo como miembro de la iglesia en la construcción o la edificación de la iglesia? Veamos. El versículo 11 dice lo siguiente: y él mismo constituyó ¿a quién? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y estamos hablando de los dones que recibe la iglesia. Pero ¿para qué Dios le permite a la iglesia o le da los dones a la iglesia? Miren lo que dice el versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de ¿qué? Del cuerpo de Cristo. Y el 13 dice: hasta que todos lleguemos a la estatura, a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Vamos ahora a recapitular, porque vamos a ver qué significa cada una de estas expresiones que el apóstol está dándole a la iglesia de Éfeso. Cuando leemos el inicio del versículo 12, dice que la iglesia ha recibido alguna capacitación especial como maestro, apóstol, evangelista, es decir, recibe dones con el fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora veamos un asunto importante. Cada miembro tiene una función dentro de la iglesia de Dios, porque cada persona no solo recibe la habilitación o la preparación, sino que debe ponerlo en práctica. Así que la iglesia de Dios crece no solo en teoría, sino que crece también en la práctica. Teoría y práctica van como unidas. Cada miembro del cuerpo de Cristo recibe un don según la gracia de Cristo para desempeñar una función especial. Por eso dice, cada uno recibe según el don y la gracia de Cristo Jesús. Pero el apóstol está diciendo que nosotros crecemos en perfeccionamiento para la obra del ministerio. ¿Escuchó bien? ¿La obra de qué? Del ministerio. ¿Qué es un ministerio? Cada miembro de la iglesia es un ministro, un obrero que ministra para el Señor. Por eso dice, para la obra del ministerio. Ahora, ¿qué significa la palabra ministerio que aparece aquí en el libro de Efesios? Cuando nosotros vamos al original griego, nos encontramos una palabra interesante. Y es que cuando habla del ministerio, dice diaconía. ¿Saben lo que significa diaconía? ¿Dónde están los teólogos aquí de la iglesia? Diaconía. ¿Qué es diaconía? ¿Le suena familiar? Sí. ¿A qué le suena? Diácono. Servidor. La diaconía son los servidores ¿de quién? De Cristo. Así que cuando nosotros estamos hablando ministerio, estamos hablando de servicio. Así que de acuerdo con la enseñanza del Nuevo Testamento, la iglesia de Cristo es un cuerpo donde cada miembro es un ministro, es un sacerdote, y donde todos estamos llamados a ministrar. En la iglesia de Cristo no existen los clérigos y los laicos. No existen, allá están los pastores y aquí están los hermanos de la iglesia. Porque nosotros muchas veces tendemos a confundir estos conceptos. Cada creyente es un siervo de Dios, es un obrero, un ministro y un sacerdote. Repito, cada miembro de la iglesia del cuerpo de Cristo es un ¿qué?
es un siervo de Dios, es un ministro y es un sacerdote. Porque nosotros somos real sacerdocio. El libro Apocalipsis dice que formó un pueblo ¿de qué? De sacerdotes para Dios. Ahora, ¿por qué perfeccionar a los santos? Claro, porque cada miembro necesita ser entrenado y preparado para cumplir el ministerio. El ministerio no es una tarea únicamente y exclusiva del orden pastoral. El ministerio no es solamente dado para los profesionales que van a un colegio a estudiar teología. Y a veces nosotros decimos, no, los ministros y los hermanos de la iglesia. Pero sucede que delante del Señor todos estamos llamados ¿para qué? Para ministrar. Por eso, cada miembro o creyente debe estar activo sirviendo al Señor. No solamente con los que estudian o reciben tiempo completo su trabajo por remuneración, sino que todos somos ministros de Dios. Y lo importante que encierra este pasaje es que nos enseña que para que nuestras iglesias funcionen bien y para que crezcamos numéricamente y espiritualmente, la tarea de los líderes de la iglesia es formar, enseñar y entrenar a todos los diáconos, pero no estoy hablando de los diáconos de cargo, estoy hablando de todos los siervos que están en la iglesia para que puedan evangelizar, para que puedan discipular, para que puedan enseñar, para que puedan aconsejar, para que puedan interceder, para que puedan visitar, para que puedan exhortar, para que puedan animar, para que puedan consolar y para que puedan apoyar y estimular el crecimiento de la obra de Dios. Amén. Dile al que está a tu lado, tú eres un ministro. Pastor González, aquí tiene muchos ministros. Ministros de la palabra, ministros de la consolación, ministros que Dios ha llamado para hacer una función especial. Así que el Señor está diciendo que la iglesia de Cristo se edifica cuando cada uno entiende que es un ministro de Dios llamado ¿para qué? Para servir. Y saben, cada miembro debe ser perfeccionado. Es decir, que usted tiene que todos los días ir ¿qué? Aprendiendo, capacitándose para cumplir su ministerio eficazmente. No es lo que usted aprendió hace tiempo atrás, ya usted dijo, ya lo sé todo, ya no voy a aprender más. Yo tenía un anciano de iglesia que no le gustaba ir a los entrenamientos. Y su razonamiento era, pastor, es que iban a decir lo mismo que yo me lo sé. Mande a los nuevos para que aprendan. Ya yo me sé todo eso. Pero los ministros de Dios están ¿qué? Todos los días ¿qué? Perfeccionándose, capacitándose, entrenándose para hacer el bien. Y saben, cuando nosotros vemos la necesidad de la iglesia prepararse, habilitarse para cumplir el ministerio, en el día del Pentecostés nosotros encontramos un ejemplo clave. El día del Pentecostés, la iglesia se reunió y empezaron a orar para que el Señor los capacitara y los habilitara, porque la misión que tenían era grande. Y cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, ¿saben lo que ocurrió? Todos fueron capacitados y habilitados para cumplir el ministerio. El Espíritu Santo no solo descendió sobre los 12 apóstoles, dice que habían 120. Y no solo eso, sino que los que escuchaban la palabra y eran bautizados y entraban a la iglesia, también recibían el Espíritu y también recibían los dones del Espíritu para cumplir el ministerio. ¿Quién lo recibían? ¿Los apóstoles solamente? La iglesia completa. Ahora, ¿por qué el Señor quiere que su iglesia crezca y que los ministros de Dios entiendan su misión? Porque Dios quiere que su iglesia se desarrolle. Por eso dice, para la edificación del cuerpo ¿de quién? De Cristo. Así que Él quiere perfeccionar a los santos para cumplir el ministerio, de manera que eso redunde positivamente en el crecimiento ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. Y el apóstol empieza a hablar unas palabras interesantes y dice, en la unidad de lea su Biblia ahí, versículo 2. En la unidad de la unidad de la fe. Antes, en este mismo capítulo, el apóstol dijo, hay un Señor, una fe y un bautismo, haciendo referencia que la fe
El objeto de la fe es la palabra de Dios, como una relación única, una revelación universal que nosotros hemos recibido como pueblo de Dios. Ahora, también como la palabra es una, nuestra fe debe ser ¿qué? Una. Así que Dios promete llevar una iglesia a estar unida en la palabra. ¿Unida en qué? No en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que yo opino, es en lo que dice la palabra. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Porque muchas veces tenemos creencias particulares y decimos, sí, yo creo o yo pienso, o bueno, la Biblia dice eso, pero yo opino. Y los ministros de Dios están llamados ¿para qué? Para obedecer y hacer lo que dice la palabra. Así que todos nosotros, como pueblo de Dios, debemos tener una unidad de fe que coincida en un así dice Jehová de la palabra de Dios. Ahora, no solamente el apóstol quiere que la iglesia esté unida en fe, sino que también dice, y del conocimiento de ¿quién? De Jesús. Así que la iglesia va creciendo en fe y en conocimiento, pero no cualquier conocimiento. ¿En el conocimiento de quién? De Jesús, porque la esencia y el centro de la plenitud de nuestra fe está en la revelación del Hijo de Dios en Cristo Jesús. Por eso el texto, cuando habla del conocimiento, utiliza una expresión para referirse a completo conocimiento. Es decir, la expresión significa hasta que lleguemos al completo conocimiento, haciendo referencia que el creyente necesita todos los días, ¿cuánto? Conectarse con Jesús para conocerle. Si usted creyera que ya conocía a Jesús, déjeme decirle, ahora es que le falta. Y más adelante vamos a ver por qué. Así que, cuando nosotros, el apóstol Pablo está diciendo el conocimiento del Hijo de Dios, está llevándonos a que necesitamos recibir una revelación y una comprensión de Jesús todos los días. ¿A recibir qué? Una comprensión de Jesús. Pero eso solamente se logra a través de una relación y una experiencia personal con Cristo. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los, el que permanece en mí. Es decir, Jesús está interesado en que nosotros tengamos una relación con Él, porque es la única forma como nosotros, relacionándonos con Él, vamos a tener un conocimiento pleno de la gracia de Cristo Jesús. Pero dice entonces que no solamente ese conocimiento de Jesús nos va a llevar a crecer en el término espiritual o en el término numérico, sino dice que nos ayuda a madurar. ¿A qué nos ayuda? A ser el hombre perfecto y maduro. Y cuando estamos hablando aquí de perfecto, no estamos hablando de perfeccionismo. ¿Saben la diferencia entre perfecto y perfeccionismo? El perfecto, según la Biblia, es el que crece madurando cada día. Y cuando la expresión que se usa para hablar de perfecto, está diciendo que es una perfección progresiva, no una perfección absoluta como la tiene Dios. Dios es el Dios perfecto absoluto. Tú y yo somos seres que estamos en crecimiento y en madurez. Significa que cada día tú debes ir creciendo en la gracia de Cristo Jesús para llegar a un punto final. ¿Saben cuál es el punto final? ¿Qué dice la palabra? Dice, a la medida de quién, de la estatura de quién, de la plenitud de Cristo Jesús. ¿A la estatura de quién? De Cristo Jesús, la plenitud. Imagínese usted ahora, usted tiene una meta que alcanzar, ¿sí? ¿Cuál es la meta que usted tiene que alcanzar para el 2025? Llegar a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Es decir, la meta de cada creyente no es ser un miembro de iglesia, es ser semejante a Jesús. Es decir, Cristo es tu meta, Cristo es tu ideal, Cristo es tu objetivo.
¿Con quién nos comparamos cada día para ver si hemos crecido, si hemos madurado, si hemos sido perfeccionados? ¿Con quién me comparo? Muchos de nosotros nos estamos comparando con el pecador que tenemos al lado. ¿Sí? Y digo, uy, estoy bien, voy creciendo. Ya ese hermano que está al lado mío, mira, yo veo que ese no ora, que ese no estudia la Biblia. Ese está mal, está mal. Yo estoy bien. Yo me estoy levantando temprano, estoy orando, estoy estudiando la palabra y ya me siento que estoy en un nivel ¿qué? Superior. Algún otro puede pensar, bueno, ya he hecho varias reformas en mi vida, he cambiado muchas cosas, estoy mejor. Yo veo que aquí hay muchos jóvenes en la iglesia perdidos, desordenados, algún hermano que no está haciendo las cosas bien. Esos hermanos están muy mal. Yo me siento que estoy en un nivel ¿qué? Superior. Pero cuando tú miras a Cristo, escucharás la expresión que dice en Apocalipsis: tú lo que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Es decir, que lo que tú creías que habías alcanzado ante la plenitud de Cristo Jesús queda como si fuera nada. Todo lo que nosotros hagamos no sirve delante de Dios. Por eso el apóstol dice, tú tienes que ir creciendo y tu objetivo, tu comparación es Cristo. No te preocupes del hermano que está a tu lado. No estés viendo las imperfecciones de los demás. No te estés preocupando por lo que está haciendo. Preocúpate por mantener una relación con Jesús cada día que te lleve a madurar, a crecer, hasta que llegues a ser como Cristo Jesús. Ese es el ideal. Allá va la meta. Dile que está a tu lado, la meta es Cristo. ¿Quién es la meta? La meta es Cristo. Y eso es lo que quería el apóstol, decía, todos deben compararse con Él, porque cuando me comparo ante Cristo, me doy cuenta de lo feo, lo hediondo, lo inmundo que estoy, y a medida que más me acerco a Él, y que su gloria me ilumina, me doy cuenta que soy más miserable pecador. Porque el mismo Jesús dijo, que los que están en tiniebla no quieren ir a la luz para que sus obras no sean ¿qué? ¿Y quién es la luz? Jesús dijo, yo soy la luz. Así que los que se acercan a Él y a medida que se van acercando a la luz, sus imperfecciones, sus fallas, sus pecados quedan exhibidos ante la luz de Cristo. Pero lo más bonito es que Cristo quiere que nosotros maduremos hasta que seamos perfeccionados y lleguemos a ser semejantes a Él. ¿Y saben por qué Cristo espera una iglesia madura? Una iglesia que esté compuesta de ministros, una iglesia que esté compuesta de siervos, una iglesia que esté comprometida con Jesús, una iglesia que esté cimentada en la palabra, una iglesia que esté conectada con Él, una iglesia que tiene a Jesús como meta. ¿Saben por qué? Porque la madurez espiritual nos ayuda a poder, o mejor dicho, nos arma contra todo tipo de influencias del mal. Y fíjense lo que dice el versículo 14. Así ya no seremos ¿qué? Niños. Y cuando el apóstol está hablando de niños, no está hablando del mismo concepto que Jesús dijo. Jesús dijo, el que no fuere como niño no entra en el reino de ¿qué? Pero Jesús está hablando de la inocencia. Ahora aquí está hablando no de la inocencia, sino de la inmadurez espiritual. Y dice, a fin de que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y bien lo que está diciendo aquí, el Señor espera que cuando un ministro de Dios estudia la palabra, conecta con y está claro en una misma fe cimentada en la palabra de Dios, no se deje engañar por cualquiera. Por cualquiera. No se deje engañar por los videos de las redes sociales. No anda viendo videos ahí en YouTube y en Facebook y escuchando cosas que le parecen así fascinantes, diciendo, ¡oh, pastor, encontré una información buenísima! Y comienza el hermano ahí emocionado a escuchar todas esas artimañas del error que vienen para confundir la mente, pero que no están en un así dice Jehová de la palabra de Dios. Y usted comienza a creer todo cuento y a escuchar ahí cosas y hermanos que vienen y le dicen, no, yo tengo una información muy buena. Lo que pasa es que los pastores no quieren que ustedes lo sepan. Hay personas que son sumamente peligrosas. Y las más peligrosas
son las que para engañar emplean astucias y artimañas del error, porque tienen vidas dobles y su fin no es que tú te salves, sino su satisfacción personal y lograr sus objetivos o sus ambiciones personales. Así que alerta, un ministro de Dios que estudia la palabra no se deja engañar por cualquiera. Porque cuando usted conoce la palabra y alguien viene diciéndole alguna información que no es lo que dice la palabra, dice, un momento, eso no es lo que dice la Biblia. Usted le pone un alto, le dice, moc. Así que el antídoto más eficaz contra todo este veneno es edificar a los discípulos con la palabra, seguir la verdad en amor y tener un crecimiento integral. Así que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo Jesús. Y eso es lo que quería el apóstol. Y mira, nosotros con la palabra, con la fe, vamos a ir creciendo día a día. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. Porque nosotros no somos ni de Pablo, ni de Silas, nosotros no somos de Bernabé, nosotros no somos, le pertenecemos ¿a quién? A Cristo Jesús. Así que si usted no quiere ser un niño engañado por cualquier cosa que usted ve en las redes sociales o cualquier persona que viene a inculcar en la mente enseñanzas que no son de la palabra, entonces lea la palabra. Por eso la meta de los ministerios en la iglesia es cooperar con Dios en la edificación de una iglesia madura, crecida y bien afirmada en la palabra de Dios y consagrada para servir. Repito, ¿cuál es el propósito del ministerio? Es que usted diga, no, es que yo soy el que más trabaja en la iglesia, porque nadie quiere trabajar, ¿sí? Ese es el propósito del ministerio. O que usted diga, no, el ministerio mío es el mejor ministerio de la iglesia, yo tengo un ministerio poderoso. Es ese, no, el propósito y la meta de cualquier ministerio es cooperar con Dios en la edificación de una iglesia como madura. Además de tener una iglesia que crece y está afirmada ¿en dónde? En la palabra de Dios. Y aparte de eso, está consagrada en servirle a Cristo Jesús. Pero el versículo 16 expone de una manera bien interesante cómo funciona todo este sistema de los ministerios de la iglesia, de los miembros de la iglesia, de la madurez, de todo eso. Hace como un resumen y nos explica cómo funciona utilizando el paralelismo con el cuerpo. Y miren cómo dice así. La última parte del versículo 15 dice, crezcamos en todo en la cabeza que es ¿quién? Es Cristo. Cristo es la cabeza, gobierna todo. Entonces dice, ¿de quién? Hablando de quién, de Cristo. Todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí, por todas las coyunturas que se apoyan mutuamente, y escuche bien esto, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Voy a leerlo de nuevo. Y vaya leyendo cada expresión y vaya diciendo, Señor, ¿qué tú me quieres decir aquí? Volvamos a leer el pasaje. Dice así, ¿de quién? De Cristo. Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo traducimos todo esto? Ese es uno de los pasajes que a mí más me gusta porque revela el compromiso, revela la forma, nos muestra el método y nos dice cómo funciona el sistema del cielo para el crecimiento total de la iglesia, espiritualmente y numéricamente. Así que ¿quién es la cabeza? ¿Quién es la cabeza? Y todo lo demás está unido ¿a quién?
a Cristo. Así que Cristo imparte vida a su iglesia. La iglesia de Cristo es una iglesia que está viva. No es una iglesia muerta, es una iglesia que está viva porque es parte del cuerpo de Cristo. Y Cristo es la vida. Jesús dijo, yo soy la vida. Y todo el que ha nacido de nuevo está nacido en una nueva vida. ¿En quién? En Cristo Jesús. Así que nosotros como cuerpo, como iglesia, somos una iglesia que viva. ¿Cómo es? ¿Quién se siente muerto? Si alguno se siente muerto, levántese en el nombre de Cristo Jesús. Una iglesia viva. La iglesia de Cristo tiene gobierno. Así, algunos son antigobierno. O sea, no, a mí nadie me va a estar mandando. A mí nadie. ¿Quién es la autoridad de la iglesia? Cristo Jesús. El cuerpo tiene una cabeza que lo dirige, todos los miembros. Así que Cristo es la cabeza y el único que tiene autoridad para gobernar la iglesia. Y bajo esa autoridad estamos todos nosotros. Se llame pastores, ancianos, diáconos, directores de ministerio. Cada miembro está sujeto a Cristo como la cabeza y pertenece al cuerpo de Cristo. Así que la iglesia de Cristo tiene gobierno. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo Jesús. La iglesia de Cristo tiene autoridad. Pero no la autoridad que tengo yo. No, es la iglesia. La autoridad que le da ¿quién? Cristo. Hay muchos miembros en la iglesia, pero somos un solo. Dividir el cuerpo es algo antinatural y es sumamente terrible. Lamentablemente hoy en día hay muchas iglesias que están divididas en diferentes cuerpecitos. Cada uno con sus propias ideas, cada uno con sus propias opiniones, cada uno con sus propias teorías. Pero la norma según el Nuevo Testamento es que cada iglesia debe funcionar como un solo cuerpo dirigido bajo ¿quién? Bajo la cabeza que es Cristo Jesús. Así que la iglesia es una iglesia que tiene unidad y esa fue la oración de Jesús. Si usted lee Juan 17, se va a encontrar que Jesús oró por su iglesia porque él sabía la importancia y el poder que tiene la unidad de la iglesia. Al punto que Jesús dijo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, cuando tenemos una iglesia unida, es una iglesia que tiene un poder que impacta a la gente y le da a conocer al Dios vivo, Cristo Jesús, el cual nosotros servimos. Pero esta iglesia también es una iglesia que tiene diversidad, porque así como el cuerpo tiene diversidad de órganos, así nosotros también somos diferentes. Tenemos orejas, tenemos pies, mano, boca, pero todos son un solo cuerpo. Del mismo modo, todos nosotros tenemos diferentes dones y ministerios, pero nunca seremos iglesias diferentes porque somos una sola iglesia. ¿En quién? En Cristo Jesús. Así que hay que aprender a ver la diversidad que hay en la iglesia de Dios. Hay algunos que son buenos para hacer una cosa, otros que son buenos para otra, pero al fin y al cabo, todos somos una misma iglesia, un solo cuerpo gobernado bajo la acción poderosa del Espíritu Cristo Jesús. En la iglesia de Cristo también una iglesia que tiene ¿qué? Orden, porque dice que todos los miembros están ¿qué? Unidos y actúan armoniosamente. Cada miembro tiene un lugar en el cuerpo y está bien concertado entre sí por la cabeza que es Cristo Jesús. Así que la iglesia de Cristo es una iglesia ordenada, pero la iglesia de Cristo también es una iglesia que tiene miembros que tienen relaciones firmes y definidas. Una iglesia ¿con qué? Con relaciones firmes y definidas. Y a mí me gusta lo que dice la palabra, ¿verdad? Porque dice que todo el cuerpo está conectado ¿por qué? Por coyunturas. Y las coyunturas son las que permanecen en este cuerpo unido para que no se vaya, ¿cómo se llama? A salir un brazo por allá, un ojo por acá. Son las coyunturas que hacen que el cuerpo pueda funcionar bien. Entonces, cada miembro debe estar relacionado y unido entre sí como parte del cuerpo de Cristo en comunión, amor, compañerismo, sujeción, transparencia, para así ir edificándose ¿en qué? Entendemos que somos un solo cuerpo, que nos necesitamos los unos para con los otros. La iglesia no es una iglesia de isla donde cada quien está interdependiente, separado por lugares. La iglesia de Cristo es una iglesia que está unida, cooperando, cada quien cumpliendo y sirviendo en el ministerio que Dios le ha colocado.
Es una iglesia que está en acción. Según, y esa expresión me gusta mucho. En el sermón pasado, que hubo hace unos 30 minutos atrás aproximadamente, el pastor preguntaba que cuántos querían cooperar. Y yo pensé que toda la iglesia se iba a parar. Cuando yo leo la palabra, dice que para que la iglesia de Dios funcione bien y crezca, dice que cada miembro, ¿cuánto? Debe cumplir su función, y dice, según la función de cada miembro, cada persona que está en la iglesia debe cumplir su función para que la iglesia pueda ser efectiva en el cumplimiento del trabajo y del servicio. Si cada miembro no cumple su parte que le corresponde, la iglesia de Dios está débil, inmadura. La iglesia de Dios está debilitada porque necesita la cooperación de todos. Y cada una parte del cuerpo debe ejercer su función para que el resto del cuerpo pueda crecer sanamente. Así que cuando tú miras al que está a tu lado y cuando miras al que está al otro lado, recuerda, lo que él hace me beneficia o me perjudica. Todo lo que haga el que está a mi lado me beneficia o me perjudica. Y cuando la iglesia entiende esta misión y cuando cada miembro entiende que es un ministro y que cuando cada persona en la iglesia sabe que ha sido llamado por Dios para una misión especial, entonces la iglesia de Dios es una iglesia que crece, es una iglesia madura, es una iglesia que avanza, es una iglesia que triunfa y es una iglesia que ve milagros en el nombre de Cristo Jesús. Es una iglesia que va a ver un crecimiento porque cada miembro se relaciona con la cabeza y con los demás y crece siguiendo la verdad en amor. Así que el conocimiento debe ir acompañado de la acción. Todos los miembros deben estar involucrados para accionarse. El que no trabaja o el miembro que no se usa, ¿qué? Se atrofia, y el que no trabaja se muere. Ahora, Dios puede hacer su obra sin ti y sin mí, pero si ya tú estás aquí es porque Dios te llamó y tiene una misión para ti. Podemos decir que está afuera, no, Dios no necesita eso, sí, también lo necesita, solo que Él no ha aceptado la invitación. Pero si yo no hago mi parte, alguien lo hará. Alguien lo hará. Así que hay que trabajar para ser como Jesús y dejar de ver lo que otro hace y aprender de Cristo y compartir a Cristo. Esa es nuestra misión. Por eso Dios nos llamó para ser ministros y nos puso como siervos suyos. Porque nuestra misión principal es ser como Jesús y darle a conocer a la gente, ¿a quién? A Cristo Jesús. La iglesia de Dios será edificada, amén. La iglesia de Dios va a ser edificada. Contigo, conmigo, sin mí, sin ti, la iglesia de Dios va a crecer. Y si yo no pongo mis dones al servicio del Señor, dice la parábola que al siervo que le dieron y no hizo nada con él, se lo quitaron. Así que si usted no está usando algo, le dice, mira, Dios le va a decir, mira, usted parece que no necesita, te lo voy a quitar y se lo voy a dar a otro, que sí esté dispuesto a servir y a trabajar por la causa de Cristo Jesús. Porque cuando tú y yo, recuerda esto, ejercemos nuestros dones para cumplir el ministerio, la iglesia de Dios será fortalecida y crecerá para honra y gloria de Cristo Jesús. ¿Cuál es tu meta 2025? Ser como Jesús, crecer y llegar a la plenitud de ¿quién? Repítelo, ¿cuál es la meta del 2025? Llegar a la plenitud de Cristo Jesús. La pregunta es, ¿qué ha puesto el Señor en tu corazón hoy? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu desafío? ¿Qué vas a hacer de ahora en adelante al entender que la iglesia de Dios está en construcción y que tú has sido llamado y que estás ahí sentadito porque Dios ha puesto un don en ti para que ejerzas un ministerio? ¿Qué vas a hacer ahora? Y alguno puede preguntar, pastor, ¿y cómo sé que Dios me está llamando a mí? ¿Y cómo sé qué es lo que Dios quiere que yo haga? Te voy a dar una ilustración sencilla. En cierta oportunidad había un hermano de la iglesia. Y él era un hermano bien inquieto y activo en la iglesia, pero él no tenía ningún cargo en la iglesia. Porque algunos piensan que para trabajar en la iglesia tienen que darle algún cargo. Si no, dice, no, es que a mí no me pusieron nada, yo no tengo nada que hacer en la iglesia. Entonces él veía y un día se me acerca y dice, pastor, pero usted no ve
que ahí en la iglesia todo ese pasillo está oscuro y nadie pone esos bombillos y la arregla. Y yo le pregunté, ¿y por qué tú no lo has puesto? Entonces él me dice, pastor, ¿cómo que sí? ¿Acaso yo soy diácono en la iglesia? Le dije, no. Pero si Dios te lo reveló a ti, es porque Él quiere que tú lo hagas. ¿Escuchaste bien? Si Dios te lo reveló a ti, es porque Él quiere que tú lo hagas. Si miras en la iglesia y dices, pastor, aquí nadie quiere dedicarse a los enfermos, Dios te lo está revelando es a ti. Pastor, en esta iglesia nadie quiere limpiar la iglesia, Dios te lo está revelando a ti. Pastor, en esta iglesia no hay quien quiera ser líder de grupo pequeño, Dios te lo está revelando a ti. Cuando tú estás viendo una necesidad, cuando tú estás viendo que algo no se está haciendo y que otro no lo está viendo, es porque Dios te está inquietando, que ahí es donde quiere que tú comiences a trabajar para que la obra de Dios avance. Así que si quieres ser parte de la construcción de la iglesia de Dios, comience desde ahora a decirle, Señor, ¿qué necesidad hay en la iglesia? Heme aquí, envíame a mí. Y cuando sientas esa sensación de que algo falta por hacer, recuerda, es el ministerio que Dios te está llamando para que puedas realizarlo. ¿Cuánto quiere decirle, Señor, quiero trabajar por ti? ¿Quién levanta su mano y dice, yo quiero un compromiso 2025, quiero resplandecer por la gloria de Cristo Jesús? Amén. Así que Dios tiene un ministerio para ti. Dios tiene una obra que hacer en tu vida. Y si realmente quieres el 2025 experimentar cosas grandes, hacer cosas maravillosas por la causa de Jesús, si realmente quieres sentirte útil en la iglesia, no porque te dieron un cargo, sino porque estás trabajando para Él, adentro, afuera, donde te necesiten, yo te invito a que te levantes para que tengamos una oración por ti en esta mañana. Todo el que quiere decirle, Señor, este año 2025 va a ser para ti. Yo me levanto porque voy en el nombre de Jesús a hacer algo. Necesito crecer. Quiero poner mi vida para que Jesús pueda obrar en mí, que su gloria se manifieste en mí y que Jesús sea mi meta. Y que este año todo lo que haga sea para honrar el nombre de Cristo Jesús. Dios eterno, damos gloria a tu nombre porque nos has llamado para ser parte de tu pueblo. Somos un cuerpo que muchas veces está debilitado porque no hemos entendido la importancia de que cada uno de nosotros tiene una función que cumplir en la iglesia de Cristo Jesús. Tú quieres una iglesia viva, radiante. Tú quieres una iglesia que crece. Tú quieres una iglesia, Señor, que dé testimonio al mundo del amor de Jesús. Y aquí están lo que tú has llamado. La iglesia metropolitana de Atlanta tiene una misión que cumplir. Y los siervos que tú has escogido están en este lugar. Se han levantado y se han comprometido que en este 2025 sus vidas serán semejantes a Jesús, que su meta será ser como Jesús y que esta iglesia será una iglesia que se levantará para proclamar, para edificarse los unos a los otros en el amor de Cristo y para darle al mundo un mensaje de que Jesús es el Salvador. Damos gloria a tu nombre, Señor, y úsanos, capacítanos y muéstranos cuál es el ministerio que quieres que nosotros desarrollemos. Guárdanos en tu amor. Bendice tu iglesia y que tu gloria resplandezca en nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.